Muy buenas tardes, profesor y presentes. Su vocera Ana Mendieta se dirige a usted con el propósito de hablarle sobre uno de los temas más importantes, sobre el monopsonio versus el monopolio. Este maravilloso tema estará conformado por los siguientes licenciados: Lidia Marcial, Madeleine de la Cruz y Melvin Guevara, quienes nos hablarán primeramente sobre el monopsonio. Seguido, nos hablarán sobre el monopolio los siguientes licenciados: Kevin Cruz, Juan Pérez y Daniel Acuña. Como introducción tenemos lo siguiente. Tanto el monopolio como el monopsonio han sido estudiados extensamente, aunque más el primero que el segundo. Sin embargo, la figura dual del intermediario, monopsonista y monopolista no lo ha sido. Grandes empresas intermediarias de carácter transaccional, sobre todo en el área de los mercados de autoservicios, están hoy extendidas por todo el orbe, y su poder de mercado afecta negativamente tanto a productos como a consumidores. El propósito de este escrito es mostrar sorneramente algunos de los efectos negativos que esta doble personalidad de comprador-vendedor presenta. Como lo mencionado anteriormente, hablaremos primeramente sobre el monopsonio, los cuales constan de 6 puntos muy importantes. Y como primer punto, nos hablará nuestra licenciada Lidia Marcial y nos hablará sobre qué es el monopsonio. ¿Qué es el monopsonio? Es un tipo de mercado en el que existe un único comprador o demandante, en lugar de varios. Debido a esto, este mercado posee una competencia imperfecta. El precio de los bienes o servicios es determinado por el demandante, ya que al ser único posee mayor poder de mercado y los numerosos oferentes deben adaptarse a sus exigencias, precios, cantidades, etc. Esto le permite al comprador obtener mayor valor de la transacción que los que obtendrá un mercado competitivo. El monopsonio se produce generalmente con respecto a ciertos factores de producción, como por ejemplo la demanda de cierto tipo de trabajo especializado o con materias primas y bienes en procesos. Existe monopsonio de bienes de consumo. Además, en algunos casos especiales, el ejército de un país puede ser el único comprador de cierta clase de equipo o armamento, o ciertos distribuidores o mayoristas pueden ser los únicos demandantes de cierto tipo de bienes que luego ofrecerán al público. El monopsonio, al igual que en el caso del monopolio, la empresa monopsónica ejerce un gran control sobre el mercado y puede, dentro de ciertos límites, deprimir los precios de modo de obtener ganancias extraordinarias. Ello sucederá hasta que, si aumenta su demanda, se encuentre con que es preciso pagar precios más altos para atraer nuevos oferentes. Esta situación, teóricamente opuesta a la de la competencia perfecta, en la práctica, salvo algunos casos particulares, los monopsonios solo se presentan en mercados locales, relativamente reducidos o en circunstancias en que hay decisiva intervención gubernamental. También existe una estrecha relación entre las situaciones de monopolio y de monopsonio. Una empresa monopólica se convertirá fácilmente en el único comprador de ciertos factores productivos, especialmente materias primas, productos semielaborados y otros insumos. Como segundo punto, tenemos a nuestra licenciada Madeleine de la Cruz, que nos hablará sobre cómo impacta el monopsonio al mercado del trabajo. Después de haber estudiado por primera vez el concepto de un mercado laboral con competencia perfecta, su belleza me sigue maravillando. En este tipo de mercado no hay necesidad de que el gobierno intervenga, puesto de que forma casi mágica se da un equilibrio entre las empresas que buscan trabajadores y los trabajadores que buscan empleo. Si el gobierno fijara un salario mínimo muy alto, se generaría desempleo, puesto que los empleadores no estarían dispuestos a contratar a tantos trabajadores si les tienen que pagar un salario más alto. Por el contrario, si el gobierno estableciera un tope salarial, el número de trabajadores demandados por las empresas superaría el número de personas dispuestas a trabajar por ese salario. Más allá de su estética académica,
Sigo convencido de que las lecciones de este modelo deben estar siempre presentes en el diseño de políticas públicas, pero, como dice el economista Dani Rodríguez, es un modelo, no el modelo, y hay muchas posibles fallas de mercado que también deberían considerarse, entre ellas el monopsonio, que cada vez genera más atención. Como tercer punto, tenemos a nuestro licenciado Melvin Guevara, el cual nos hablará sobre por qué el monopsonio genera cada vez más atención. Porque el monoxonio genera cada vez más atención. El monoxonio se genera cuando hay muchas personas buscando trabajo y solo hay pocos empleadores, quienes pueden darse el lujo de ofrecer un salario menor al que tuvieran que ofrecer si hubiera más competencia por los trabajadores. Además de ser malo para el trabajador, este modelo genera un resultado que es ineficiente en el sentido económico, es decir, hay potenciales contrataciones que beneficiarán tanto a las empresas como a los trabajadores, pero estas contrataciones de beneficios mutuos no se llevan a cabo por muchos años. La posibilidad teórica de monoxonio no se considera importante para el análisis práctico ni para el diseño de políticas públicas, pero varios estudios recientes sí sugieren que el problema de monoxonio se revele y crecimiento en el tiempo. Nuestro cuarto punto lo tocará nuestra primera hablante, nuestra licenciada Lidia Marcial, que nos hablará sobre por qué no suben los salarios cuando le va bien a la economía con el monopsonio. ¿Por qué no suben los salarios cuando le va bien a la economía con el monopsonio? Si a la economía le va bien, baja el desempleo. Hay muchas más oportunidades de trabajo y en teoría los sueldos deberían subir. Pero como esto no ha estado ocurriendo en varios países desarrollados, los economistas están con las dos manos en la cabeza tratando de dilucidar qué le pasa al mercado laboral. Hasta la Reserva Federal de los Estados Unidos, equivalente al Banco Central de otros países, reconoció que estamos frente a un misterio. Habría esperado que los salarios reaccionaran más a la significativa reducción del desempleo, declaró el presidente del organismo Jerome Powell. Según los testimonios en los Estados Unidos, hay respuestas que expliquen el fenómeno ocurrido llamado monopsonio. El monopsonio laboral se produce cuando hay pocos empleadores. El típico ejemplo es cuando una empresa grande llega a un pueblo pequeño y los habitantes del lugar se ven obligados a aceptar las condiciones que el nuevo empleador impone porque no tienen otra alternativa. Nuestra segunda hablante, la licenciada Madeleine de la Cruz, nos hablará sobre el quinto punto, que trata sobre el problema del monopsonio, que tiene al menos 3 implicaciones para las políticas públicas del mercado laboral. La primera tiene que ver con el salario mínimo. En un modelo de monopsonio, un pequeño incremento del salario mínimo puede aumentar el empleo, lo cual podría explicar los estudios empíricos que no encuentran los efectos negativos de los aumentos del salario mínimo, que el modelo de competencia perfecta predice. No obstante, cuando el salario mínimo llega a un nivel crítico, seguir incrementándolo tendría el mismo efecto dañino que expliqué anteriormente para la competencia perfecta: aumentar el desempleo o la informalidad. En este sentido, la existencia del poder monopsónico puede justificar el uso del salario mínimo para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, pero no su uso desmesurado. La existencia del poder monopsónico puede justificar el uso del salario mínimo para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, pero no su uso desmesurado. La segunda implicación tiene que ver con la importancia de los sindicatos. Según el Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, los sindicatos pueden proveer un contrapeso al poder de negociación y el ejercicio unilateral del poder monopsónico, promoviendo mayores salarios, mejores condiciones del trabajo
y hasta un nivel más eficiente del empleo. En otras palabras, la existencia del poder monopsónico podría justificar un intento de revertir una tendencia de largo plazo hacia menores niveles de sindicalismo. De hecho, un estudio reciente encontró que el impacto negativo del monopsonio en los salarios es menor cuando hay un mayor porcentaje de trabajadores representados por un sindicato. Este estudio también demostró que el vínculo entre productividad y salario es más fuerte cuando los sindicatos tienen mayor representación. La existencia del poder monopsónico podría justificar un intento de revertir una tendencia de largo plazo hacia menores niveles de sindicalismo. La tercera implicación es tal vez la más obvia, igual que existen esfuerzos orientados a combatir y regular los monopolios. Los expertos están empezando a analizar cómo regular los monopsonios. Por ejemplo, Alan Krueger y Eric Posner proponen reforzar el escrutinio de las funciones entre empresas para detectar efectos adversos en el mercado laboral. Igualmente, Krueger y Posner sugieren prohibir los convenios que impiden a trabajadores de salarios bajos buscar empleo en empresas que compiten con su empleador actual. También proponen prohibir los acuerdos entre sucursales de una sola empresa a no competir por los mismos trabajadores. Y como sexto y último punto, nos hablará nuestro licenciado Melvin Guevara. ¿Sobre qué? Nos hablará sobre qué es el monopsonio versus competencia perfecta. Es monopsonio versus competencia perfecta. Mi impresión es que el debate sobre las mejores políticas públicas ante la existencia del monopsonio está apenas comenzando. Las políticas orientadas a fortalecer el poder de negocios de los trabajadores o limitar el poder de los empleadores tienen mayor justificación ante la evidencia del poder monopsónico. Pero no debemos olvidar por completo las advertencias del modelo clásico de competencias perfectas sobre un exceso de intervención del Estado. En mi opinión, los errores de alabar demasiado las virtudes del mercado laboral libre e ignorar las consecuencias no anticipadas de invertir demasiado en un mercado son iguales, comunes y peligrosos. Ya terminado este interesante tema, como lo es el monopsonio, se hablará sobre el monopolio. En este también tenemos 6 puntos muy importantes, el cual como primer punto nos hablará el licenciado Juan Pérez y nos hablará sobre qué es el monopolio y sus características. ¿Qué es el monopolio y sus características? El monopolio es una estructura de mercado en donde existe un único oferente de cierto bien o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado de oferta. Cuando existe monopolio en un mercado, solo hay una empresa capaz de ofrecer un producto o servicio que no cuenta con sustitutos cercanos. De esta forma, los consumidores que desean adquirir el bien solo pueden acudir al monopolista y deberán aceptar las condiciones que éste impone. Las características: un único producto vendedor. Los consumidores se encuentran con un único producto que además es ofrecido por solo un vendedor. De esta forma no tienen otra alternativa entre las que eligen. El productor o el vendedor puede influir, y suelen hacerlo, sobre el precio y cantidad de mercado. Esto se produce ya que no existe la competencia en el mercado, por las empresas oferentes pueden actuar sobre el precio de función de sus intereses. No existe bienes sustitutivos. En estos casos, el consumidor no puede elegir un bien que le reste poder del mercado a las empresas monopolísticas. Las barreras de entrada son muy grandes y pueden ser
de varios tipos cuando otras empresas intentan acceder a un mercado. Y como segundo punto, tenemos a nuestra segunda hablante, nuestra licenciada Daniela Acuña, que nos hablará sobre cómo saber cuando una elección es óptima en el monopolio. Es cuando una empresa monopolista sabe que no enfrenta competidores, por lo que puede influir directamente el precio y cantidad de mercado. Se dice entonces que el monopolista tiene poder de mercado, el que suele utilizar para aumentar los precios y reducir la cantidad producida de modo que de obtener mayores utilidades. No obstante lo anterior, el poder del monopolio tiene un límite. Este es la demanda. Cualquiera que sea el precio que quiera poner, solo podrá vender lo que las personas están dispuestas a comprar a ese precio. De esta forma, si el precio que pone es muy alto, venderá pocas unidades, mientras que si es bajo, venderá más unidades. Como tercer punto, nos hablará nuestro tercer hablante, el licenciado Kevin Cruz, y nos hablará sobre qué causa un monopolio. ¿Qué causa un monopolio? Las causas que originan un monopolio pueden ser múltiples y muy variadas. Entre las más comunes está el control total por parte de una empresa de los recursos o factores necesarios para la producción de un bien o servicio. De esta manera se limita el acceso a estos factores o a otras empresas o entes productivos. Esta situación se da por el otorgamiento por parte del Estado de patentes y permisos de explotación de ciertos recursos necesarios para la producción por un tiempo indeterminado o determinado, pero prolongado a una sola empresa. También juega un papel fundamental y contribuye en gran medida a la creación del monopolio. Cuando una empresa posee una clara superioridad tecnológica, esto lo permite adelantarse a sus competidores y puede incluso llegar a sacarlos del mercado, ya que estos no cuentan con los recursos necesarios para hacerle frente a su propuesta comercial, además de las características propias de ciertos bienes o servicios en donde la producción resulta más barata para una sola empresa, monopolio natural. Nuestro cuarto punto trata sobre cómo afectan los monopolios a la economía, y este punto nos lo tocará nuestro licenciado Juan Pérez. ¿Cómo afecta los monopolios a la economía? Los monopolios en la economía general, eficiente e inequidad social, ambos conceptos son malos porque condenan a la gente a las explotaciones monopolísticas y a los atrasos económicos. Además, otorgan un gran poder de mercado a un determinado sector económico, tanto nacional como a nivel internacional. Tal situación puede bloquear el desarrollo de muchas empresas emergentes, así como inhibir el crecimiento económico, la innovación y las inversiones. En algunos casos se podrán generar una crisis económica en determinado mercado. Por otro lado, algunos argumentos que los monopolios también son beneficiosos y pueden tener en efectos positivos en la economía. Este argumento se basa en el hecho de que es más fácil para la empresa altamente rentable invertir más fondos en investigaciones y desarrollo. De esta manera es posible la competencia de mercados internacionales por las altas concentraciones de recursos económicos, tecnológicos y de profesionales capacitados. Además, estas concentraciones de recursos y sus altas rentabilidad permiten a la empresa realizar investigaciones. Como quinto punto, tenemos la ineficiencia causada por el monopolio, y este nos lo hablará nuestra licenciada Daniela Acuña. Cuando existe un monopolio, la cantidad producida es menor y el precio es mayor que en el caso de competencia perfecta. Lo anterior beneficia directamente al monopolista, que tiene más utilidades, pero perjudica a los consumidores. No obstante, esto no es suficiente para afirmar que el monopolio es ineficiente, ya que por ahora
Solo hablamos de un traspaso de beneficios y valorar esto puede ser subjetivo. ¿Qué es mejor? Que las empresas o los consumidores estén en una mejor posición. Sin embargo, efectivamente existe una pérdida de eficiencia del monopolio que es completamente objetiva. Cuando el monopolista produce una cantidad inferior a la de la competencia perfecta, existen varios niveles de producción en donde hay individuos dispuestos a pagar por una unidad más de lo que se le cuesta al monopolio producirla. De esta forma, si el monopolista pudiera vender unidades adicionales sin bajar el precio de las unidades que anteriormente vendía, existiría la posibilidad de mejorar en el sentido de Pareto. Esto es, aumentar el bienestar de algunas personas sin que se perjudique a otras. Por último, tocaremos el sexto punto, que habla sobre las causas del monopolio y leyes antimonopolio. Este punto será tocado por nuestro licenciado Kevin Cruz. Causas del monopolio y leyes antimonopolio. Algunos factores que pueden explicar la existencia de un monopolio son los siguientes. Control de un recurso o factor productivo. Cuando una empresa o gobierno desea tener el control absoluto de un recurso o un determinado factor productivo, hace uso del monopolio. De esta forma se asegura el poder sobre la materia en cuestión. Existencia de economías de escala. Cuando existen economías de escala inalcanzables para cualquier otra empresa en un periodo de tiempo prudencial, se genera una barrera de entrada que deja en solitario a la empresa que ofrece los servicios o productos de ese dicho de mercado. Superioridad tecnológica. El factor de I más D más I también juega un papel fundamental a la hora de la creación de un monopolio. Cuando una empresa logra una superioridad tecnológica muy grande respecto al resto de competidores, consigue ir eliminando al resto de empresas del sector. Regulación, por ejemplo, patentes o barreras a la entrada por regulación. En el caso de los gobiernos existen ciertas normativas que impiden la entrada de nuevas empresas a un determinado mercado. Un ejemplo de este tipo de regulación es el caso de España con el mercado de los trenes. A pesar de que ya se encuentra liberalizado, ha estado muchos años operando únicamente la empresa Renfe. Leyes antimonopolio. La mayoría de los países modernos cuenta con leyes antimonopolio, esto es, con leyes que buscan prevenir la existencia de monopolios y sancionar conductas anticompetitivas de parte de las empresas. Ahora, los monopolios pueden justificarse en algunos casos y por un periodo de tiempo limitado. Así, por ejemplo, cuando se quieren proteger los incentivos a la inversión e innovación y desarrollo, se puede permitir que la empresa que lance un producto o servicio innovador, por ejemplo un medicamento de gran eficacia, mantenga un monopolio temporal a través de una patente. De esta forma podrá recuperar lo invertido y obtener una justa ganancia por el riesgo en que incurrió. Existen ciertas excepciones contempladas en las leyes antimonopolio. A continuación podemos ver dos ejemplos. El primero se trata de la situación en la que una persona ha ideado un producto nuevo que ha protegido mediante una patente. En ese caso existe un monopolio temporal. La oficina de patentes concede al innovador un determinado tiempo para que sea el único que pueda explotar la idea. Esto se hace debido a que desarrollar nuevos productos habitualmente conlleva una serie de grandes inversiones de tiempo y capital que son difíciles de afrontar por una persona. El segundo de los ejemplos son los monopolios públicos o estatales. En este caso es un determinado estado el que controla todo el mercado de un determinado bien o servicio. En estos casos, en teoría, no existe peligro de altos precios y bajas calidades, ya que se generan con el fin de proveer de un determinado bien o servicio a toda la población de un país. Bien o servicio que puede incluso ser no rentable, pero que los ciudadanos de ese determinado país consideran necesaria su existencia.
Hay determinadas rutas de autobuses que no son rentables, por lo que las compañías de transportes privadas no las realizan. Como conclusión, obtenemos lo siguiente. Si bien sabemos que el monopsonio es lo contrario del monopolio, es decir, que es un mercado de competencia imperfecta. En el monopsonio es el único comprador en un mercado en el que no es posible la entrada de otros compradores. Y el monopolio es un tipo de mercado en el que habrá una competencia imperfecta. En este caso solo hay un oferente o un vendedor. Esto quiere decir que son dos tipos de poderes de mercado, con la capacidad que tiene el comprador y el vendedor para influir en el precio de un tipo de un bien. El monopolio no es beneficio para el consumidor, puesto que se enfrenta a un abuso por parte de la empresa monopolista que se aprovecha de su situación en el mercado para obtener unos beneficios extraordinarios a costa del consumidor. Y el monopsonista fija los precios, asegurando la cantidad y calidad de materia prima, asegurando así la calidad de su producción. Y con esto finalizaremos nuestra presentación. Gracias a los licenciados por tocar estos temas tan importantes para la sociedad. Muchas gracias, profesor, por la debida atención.